noches, bienvenidos a Economía Social. ¿Cómo están? ¿Cómo les va con este clima rarísimo? Aumenta la temperatura, pero ya viene la lluvia, afortunadamente. Amigos, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Claudia Villegas y a nombre del equipo de Julio Hernández Astillero y de la revista Fortuna, los invito a que se queden durante la próxima hora. Vamos a tener un combo de invitados estrella. Vamos a platicar sobre las gasolinas. Vamos a hablar de todos estos datos que resurgen al fragor de las campañas políticas, pero quienes hemos reporteado este tema sabemos que hay muchas cosas que están detrás del sol y que por lo tanto comprar una posición, una declaración de salvar el medio ambiente, de evitar la contaminación, que son grandes causas, bueno, pues deben estar también enarboladas con los cómo. Entonces, quiero decirles que esta noche vamos a tener dos entrevistas. Vamos a tener a dos expertos de primer nivel. Vamos a platicar con ellos primero sobre, ya saben, pues este debate que se tiene cuando vamos a formar patrimonio de qué es mejor, comprar una casa o rentarla. Y hay muchos debates. ¿Para qué quieres comprar una casa si la puedes rentar y puedes tener el dinero en el banco? Pero ¿qué pasa si pierdes ese patrimonio? ¿Qué pasa con tu familia? Yo creo que lo mismo pasa con las gasolinas. Y en la primera parte de este programa vamos a tener al consultor Ramses Pech. Ramses Pech, vamos a comentarles más adelante pues parte de su trayectoria. Él es ingeniero químico en la Universidad Autónoma del Carmen, tiene una especialidad en procesos petroquímicos en la Universidad Autónoma también del Carmen, una zona petrolera por excelencia, tiene una maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la maestría en administración de empresas internacionales en la Comunidad Europea, diplomado en gerenciamiento y bueno, pues tiene 28 años en la industria de hidrocarburos, geotermia, electricidad, energía y ha trabajado en varias de las grandes empresas petroleras. A él lo vamos a tener a eso de las 8:15 y también a reserva de comentarles más adelante toda la trayectoria de nuestro invitado de la segunda parte del programa. Vamos a estar también con el ingeniero Alonso Romero. Así que quédese, por favor, vamos a tener un programa de verdad de lujo. Y yo antes de darle la bienvenida a Ramses Pech, que se va a conectar en unos 10 minutitos, quiero aprovechar para darles un poco de contexto y saludar también a quien nos acompaña en este programa. Quiero pedirles un favor. Quiero, por favor, que le den like, que compartan, porque para nosotros que hacemos este trabajo de periodismo independiente, bueno, pues es muy importante que nos recomienden, que les guste el programa en primer lugar, nos esforzamos mucho para ello. Y quiero saludar a Lolita Dalbert, que ya está aquí con nosotros, Gabriel Valera, gracias por estar aquí presente, Gabriel. Ronald Elizondo, él dice, soberanía energética, aunque salga la gasolina más cara. Eso justo, Ronald, vamos a analizar hoy. Humberto Menchaca, gracias, Humberto, por estar aquí. Tanislao, gracias. José Pantoja, gracias por estar aquí. Les recuerdo, vamos a tener a Ramses Pech y también vamos a tener a nuestro amigo Alonso Romero, uno de los analistas en sector de energía, con una visión sobre la globalización 3.0 que ya le estamos viviendo de una manera muy, muy cercana. Humberto Menchaca, José Pantoja. Bueno, hechos algunos saludos, agradeciéndoles, Raúl desde Coatzacoalcos, agradeciéndole muchísimo a usted que nos mira desde YouTube, les mando muchos saludos. Quiero contarles, hoy el presidente López Obrador, Diego Ars dice soberanía,
desde Querétaro, Soberanía del Petróleo. Bueno, les quiero contar que hoy el presidente López Obrador dio algunos datos que me hicieron recordar en 2018 un texto que trabajé sobre cómo se convirtió México en un gran importador de gasolinas. Y nos vamos hasta 2016, cuando Pemex tenía previsto ya la liberación del mercado de los combustibles en México. Ya iba a estar totalmente abierta. ¿Cómo sucede? Bueno, pues en la actualidad ustedes saben que antes, no sé si a ustedes les tocó esto, pero a mí sí. Estaba prohibido que Shell, que British, que Repsol tuvieran gasolinerías. No podían comprar estaciones de servicio. Ah, pero ¿por qué? ¿Cómo no lo iban a hacer? Entonces se comenzó a usar un mecanismo que era una especie de fideicomiso neutro, es decir, tenían prestanombres o socios en donde ellos tenían acciones neutras sin derecho a voz y voto, pero en realidad eran los dueños de las estaciones de servicio. Iban esperándose para poder tener posiciones estratégicas, porque como ustedes saben, el negocio de las estaciones de servicio, que está atado pues a las tiendas de conveniencia y también a todos los servicios financieros y todos los negocios asociados a una gasolinera, pues es una combinación de márgenes muy interesante. Y así entró, por ejemplo, FEMSA con OXXO, así entraron pues muchas cadenas extranjeras. Pero ¿qué sucedió en 2016? Les cuento, no podían tener participación, no podían controlar estaciones de gasolina, pero tenían socios, así es que cuando se da la apertura, pues muchos de ellos ya estaban listos, estaban como en una carrera de sus marcas listos fuera, ya tenían pero las mejores posiciones en gasolineras, estaciones de servicio, en periférico, en viaducto, en zonas altamente transitadas. Pero en 2016, cuando se da pues el banderazo para la salida, para un mercado, fíjese, hace un par de años, yo creo que ahora es un poquito más, pero se calculaba que los mexicanos gastamos entre 3,000 y 25,000 pesos al mes en gasolina, de acuerdo con el nivel socioeconómico. Claro que sí hay pues varios autos en casa, pero lo mínimo que se gasta un mexicano en gasolina, claro, antes de la pandemia, pues son 3,000 pesos. Pero 2016, a pesar de que se festejó con bombo y platillo, que ya se descorrían los límites y las restricciones para que participara el capital extranjero, pues no fue un año sencillo porque en esa época se propuso, fíjense cómo siempre querían un poquito de ventaja, que se modificara el famoso impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, por una cuota fija de entre 3,52 y 4,58 pesos por litro, dependiendo del octanaje. Entonces, ellos no querían estar sujetos a una regulación o a una fiscalización tan fija, sino que lo que querían era tener pues este margen garantizado, porque no querían mayor intervención del gobierno. En ese año, repito, 2016, se estimó que la gasolina se vendería entre 13,98 y 14,81 pesos. Ahora ustedes saben, yo acabo de checar acá los precios de la Comisión Reguladora de Energía. Están en Coyoacán, por ejemplo, entre 22 y 25, también dependiendo del octanaje. Bueno, entonces, en esa época, hace, amigos, casi 10 años, les cuento, pues el precio que se tenía previsto era de entre 13,98 y 14,81 pesos. Un precio en el que ya se incluía la cuota fija. Se trataba en esa época, de un margen interesante de más de 5 pesos, porque la gasolina se importaba en niveles de 8 pesos, que esta es la discusión que quienes estuvieron al pendiente de redes sociales el fin de semana, pues analistas como Mario Di Constanzo, fíjense, casualmente siguen hablando de ese diferencial de 10 pesos, pues dicen, es que en Estados Unidos está más barata, pues en lugar de
fabricarla, bueno, de refinarla, hay que importarla. Y yo le contestaba a mi querido Mario, a quien le mando un abrazo, sí, Mario, pero hay que tomar en cuenta impuestos, transporte. Y en alguna parte de la conversación con Ramses Pech, seguramente nos volverá a explicar por qué es difícil el mercado de las gasolinas, porque no es lo mismo vendérsela a Nuevo León, a Cadereyta, donde quieren cerrar la refinería, que venderla en Chiapas. Es un mercado muy grande, nuestro país es muy grande. Entonces, es lo que yo le comentaba a Mario Di Constanzo. El gran problema en 2016 es que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIESP, decía que, fíjense, en 2016 decía que la vulnerabilidad de este esquema es que al modificarse el tipo de cambio se presentaría una variación en los precios de los combustibles que importa México y entonces el margen se reduciría. Entonces, para mantener este margen fijo que querían los distribuidores de sus 5 pesos, entonces había que someterlo, bueno, pues a un incremento en el precio. Al final, este esquema de mercado, de oferta y demanda, bueno, pues iba a someter al consumidor a un asunto muy grave e inflacionario, porque había que pagarle al gobierno, pero mantener el margen. Entonces, ¿quién lo iba a pagar? Pues los usuarios. En esa época, 2016, la Secretaría de Hacienda también propuso que el consumidor se beneficiara de una manera directa en el caso de un ajuste en el precio de los combustibles. Así, al disminuir el precio de las gasolinas en los mercados internacionales, el consumidor mexicano podría tener acceso a gasolina barata hasta en un nivel de 3%. Era la fórmula. Así el incremento máximo que se preveía era de 3%. Pero algo pasó, porque en esa época, fíjense, para que no se les olvide y para aquellos que proponen esquemas sumamente novedosos, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando Agustín Carstens era gobernador del Banco de México, se decía que no generaría inflación. Carstens, que era pues el secretario de Hacienda que logró como magia que siempre sus presupuestos pasaran de manera unánime. Se dice que porque había ciertos presupuestos que garantizaban el voto a favor de algunos legisladores, pero había algunos integrantes en la Junta de Gobierno del Banco de México que sí consideraban que podría generar presiones inflacionarias. Hoy, si vamos a los informes de la Junta de Gobierno del Banco de México, bueno, pues podemos leer que si durante la pandemia no se hubiera tenido este esquema de transferencias para proteger al consumidor, garantizar la fiscalización y un margen controlado para los distribuidores, entonces la inflación se hubiera ido francamente al cielo. Vean ustedes el caso de Argentina, pero vean el caso de otros países. Entonces, el problema en este año 2016, en el que se inicia la apertura, es que México importaba ya el 50%. En ese año, cuando se inicia la apertura y cuando se decide y se informa que no se va a invertir más en refinerías, que se deja la posibilidad de concluir la barda de la refinería de Tula, bueno, pues comienza la escalada de incrementos en el precio de la gasolina. Así, para 2017, la Secretaría de Hacienda nos informaba que los precios promedio a nivel nacional pasaban de 15.99 a 17 pesos. Entonces, imagínense cómo es que este esquema comienza a dislocar lo que era el mercado de las gasolinas. Por eso, amigos, a reserva de lo que nos explique Ramses Pech, tomando en cuenta este contexto, los distribuidores comienzan a argumentar que no pueden sostener los precios con este esquema si es que no se les permite el almacenamiento. Todo esto se los cuento a manera de contexto porque aunque sean solo 10 años o sean 8, a veces se nos olvida. Bueno, esta es mi contribución de esta noche
Y también, en cuanto me avisen que está Ramses Pech, les damos la bienvenida. Quiero saludar a Jesús Francisco Licea Casares, Miguel Ángel, que nos dice la petroquímica juega un papel fundamental en la industria electrónica. De hecho, más del 90% de los materiales utilizados en la fabricación de dispositivos electrónicos proviene de la petroquímica. Sí, también la petroquímica es un tema que hubo apertura. Yo creo que ahí se hicieron algunas cosas interesantes. Miguel Carrasco, saludos, bienvenido. Les voy a contar otro tema que tiene que ver con este asunto del preámbulo a la apertura de las gasolinas. A finales o más o menos a mediados del gobierno de Enrique Peña Nieto, pudimos entrevistar al señor Carrera Panizo, que en esa época era director de PMI Comercio Internacional, y como le platicaba a Julio en la mañana, al jefe de este canal de YouTube, Carrera Panizo fue inhabilitado por más de 10 años por lo que hizo con el tema de agronitrogenados, la compra que se hizo a la familia Ancira. Pero también se revisó lo que hizo el señor Carrera Panizo en la importación de gasolinas y en la exportación de petróleo. Imagínense que se exportaba crudo, en donde había comisiones muy altas para PMI, pero no solamente para PMI, sino para todas las consultorías, los traders con los que operaba PMI. Exportar petróleo representaba para PMI, tan solo en comisiones, más de 25 millones de dólares, más de $75,000 al día. También para exportar petróleo, para importar gasolinas. Y si en medio teníamos el problema del huachicol descontrolado, entonces nunca se sabía en realidad cómo operaba el mercado de gasolinas. Esto dicho por algunas fuentes de Pemex. Entonces, ¿creen que el tema de las gasolinas es mucho más complejo que solamente hablar de cerrar o no refinerías? Porque ahora resulta que se pueden cerrar refinerías porque ya hay una refinería que está en proceso de producir. Entonces, creo que más allá de lo que se pueda decir al fragor, insisto, de una campaña política, bueno, pues tenemos la responsabilidad de revisar cómo funciona el mercado, pero también cómo funciona la economía y cómo las gasolinas son pues un elemento de fiscalización porque permiten obtener impuestos, pero también son una oportunidad de dejar valor en la economía con un producto que necesita la población. Por eso yo comenzaba esta conversación aquí en Economía Social comentándoles lo que gasta un mexicano, diferentes estratos de entre 3,000 y 25,000 pesos. Entonces, son mercados cautivos que prácticamente se deben manejar con un enfoque de soberanía, un enfoque económico para tratar de dejar el máximo valor a la economía. Dice Miguel Carrasco, la señora Gálvez no quiere cerrar las refinerías, ignora que miles de empleados dependen de estas como fuente de trabajo. A ella no le importa dejar miles de hogares sin comida. Pues sí, es que es muy fácil dar soluciones cuando no se tiene todo esto en cuenta. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Tú qué opinas, Tere? ¿Qué opinas de esto que te cuento, que les cuento sobre cómo opera el mercado de las gasolinas? Hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Mi querida Tere, te mando un abrazo. Me dicen, producción, que ya Ramses está en el chat. En el momento en que ustedes quieran, le damos entrada para que me conecte he estado diciendo. Querido Ramses, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Muchas gracias, Ramses, analista y asesor en energía. ¿Comprar en el exterior o refinar, Ramses? Hacíamos el paralelismo de rentar o comprar una casa.
qué es mejor para el patrimonio y para el futuro? Bueno, a ver, yo creo que hay que dejarle algo muy contextualizado primero al público. Primero, el uso de gasolina y diésel en México, por lo que estamos viendo, va a ser hasta después del año 2060 que se va a dejar de utilizar. No sé, creo que sí me ven, ¿verdad? Te vemos y te escuchamos perfecto. Okay. Lo vemos y lo escuchamos. Okay. Entonces, hasta el año 2060 más o menos dejaremos de utilizar combustibles. Sobre todo gasolina y diésel, y el gas natural posiblemente hasta después del año 2070, que es el que se genera la electricidad y la industria lo utiliza para obtener el poder calorífico. Las refinerías en nuestro país, que tenemos las 6, muchas de ellas, pues ya como la de Madero, ya tiene más de 100 años, y creo que tenemos que tener y dejar bien claro que no sabemos cuánto es la vida útil que les queda. No lo sabemos, Ramses, no se sabe. Entonces, con el contexto que estamos platicando, hoy tenemos 7 refinerías. La de Deer Park, que hemos de aclarar que todo ese combustible no se está enviando a México, solo se está enviando una parte, no más del 15 o el 18% de lo que hemos observado. Y las 6 refinerías, cabe aclarar el dato, es que en México nuestras están operando al máximo del 50%, cuando en el mundo se operan por arriba del 80%. Entonces, aquí la pregunta que nos quedaría es, ¿qué es más barato, importarlo o producirlo? Si lo ves desde un punto de vista de negocio, cuando vemos los del balance financiero de Pemex en la refinería, pues tienen una pérdida de $15 más o menos por cada barril que están metiendo a las refinerías. Entonces, pero están subutilizadas porque si no perdemos más dinero, Ramses. Bueno, es que ahí hay un gran inconveniente. Solo estamos viendo el negocio de la refinación, que es parte de Pemex. Acuérdate que Pemex no solo es refinación, es Pemex Exploración y Producción, que extrae el petróleo y el gas del subsuelo a superficie, lo mete alguna parte de este crudo a las refinerías, y el negocio que tiene Pemex hoy en día es la comercialización de los combustibles, llámese gasolina y diésel, y la exportación del crudo. Entre estos 3 rubros, casi es el 80% del total de los ingresos que tiene Pemex, y es lo que pudimos ver en la última revisión que presentaron del cierre del 2023. Ahí es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que el negocio de Pemex hoy en día es la comercialización, es decir, la venta, distribución al mercado, ya sea de la gasolina o del diésel que se está produciendo en México o el que se está importando. Y ya por finalizar este punto, hoy en México, casi de cada litro que estamos pagando, de lo que estamos viendo los últimos, que serán 50, 60 días que vamos a partir de este año 2024, estamos pagando de impuestos entre 8.50 y 9 pesos por cada litro que estás tú yendo a cargar la gasolina. En cambio, en Estados Unidos estás pagando no máximo más de 3 pesos. Entonces, de impuestos. Entonces, aquí lo que tenemos que observar y dejar bien en claro es que, por ejemplo, en México, el aumento de los combustibles no depende del precio del mercado ni del precio del barril, sino depende muchas veces lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada viernes emite, si puede o no dar estímulos suficientes para el público. Es ahí donde viene el inconveniente y la fórmula que tenemos hoy en día. Y dejar en claro algo, a ver, en México se está confundiendo mucho la transición energética y todo el mundo habla de energía renovable. Eso no es transición energética, la transición energética es el contexto del todo, y del todo me refiero es cómo genero la electricidad, cómo voy a disminuir la cantidad de combustibles fósiles y sus derivados de los mismos, y cómo ahora voy a recuperar las emisiones de efecto invernadero, que esto afecta en el largo plazo. Y es así como llego a la conclusión de la hipótesis que en México, con las políticas públicas actuales que tenemos hoy en día, México va a dejar de utilizar combustibles fósiles, sobre todo gasolina y diésel, hasta después del año 2060. Entonces, mientras eso llega, porque como dirían los clásicos, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, Ramses, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que privilegiar? Bueno, entonces, si me permiten la primera gráfica que les mandé de la presentación, y hay que dejar algo claro al público, a ver, se está confundiendo, y creo que el público lo están confundiendo.
Se habla de calidad de aire, pero no se está hablando de gases de efecto invernadero. Calidad de aire significa, y lo voy a decir en esa forma, cómo el ser vivo, incluyendo todos los animales y nosotros somos los seres humanos, absorbemos el aire y del aire tomamos una cantidad de oxígeno necesario para que puedan llegar hacia nuestras células y el organismo pueda hacer sus actividades. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la calidad de aire, quiere decir que el aire que entra a nuestros pulmones no tiene la cantidad de oxígeno suficiente y aparte están entrando partículas microscópicas a nuestros pulmones que se incrustan y también estamos respirando ciertos gases como el dióxido de azufre. Esa calidad de aire, ¿cómo yo puedo medirla cada hora? Bueno, pongo equipos que están entre 30 y 50 metros, dependiendo de la ciudad, o por ejemplo en Monterrey se ponen en los cerros, y mido la cantidad de todo lo que acabo de comentar que afecta al aire en periodos de tiempo, pero es a nivel, vamos a poner al nivel tierra, por así decirlo, a una altura. Lo que no estamos hablando es los gases de efecto invernadero, que esto se acumula, lo voy a llamar, a la altura de las nubes. Y eso es lo que produce la lluvia ácida, el cambio climático y que altera toda la parte de la atmósfera donde se controla los rayos ultravioleta y todo lo demás. Dicho esta separación, el problema que tenemos aquí en México, como pueden ver ustedes, lo que más contamina y que más emanan gases de efecto invernadero y que se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente respecto al consumo, lo que podemos ver es, si le dan un clic, por favor, para que salga de lo de abajo. No, démoslo para atrás entonces. No salieron los datos, pero el que tiene el primer lugar es lo que consume la parte de las gasolinas. Es lo que más contamina en nuestro país. Seguido es el gas natural que se utiliza para la generación de la electricidad y por parte de la industria, que necesitan el poder calorífico. Tercero es el consumo del diésel y en cuarto, como pueden ver en gris, son las refinerías. Si ustedes dividen los 124 entre los 149, es una quinta parte de lo que contaminan las refinerías. Entonces, las refinerías no es el problema de los gases de efecto invernadero. Si le pueden dar por la siguiente. Y si, esto lo que te queda de decir es por cada kilogramo, ¿cuánto te está produciendo? Ustedes lo van a ver, por cada litro producen 3.25 toneladas de dióxido de carbono de lo que se refiere a la parte del combustorio, que es el que mayor contamina por cada litro que se consume, que se quema, y así sucesivamente para lo que pueden ustedes dar viendo. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo un carro que consume 50 litros diarios, lo multiplico por 2.5 y esas son las toneladas de dióxido de carbono que mi carro en forma diaria está produciendo. Imagínate todos los carros que hay 35 millones más los de diésel, ¿cuántas toneladas de dióxido de carbono no se están produciendo? Entonces las refinerías no pintan, ¿no? De acuerdo con lo que estamos viendo, están abajo de la norma. No, están abajo sobre la medición de lo que están diciendo, pero ahí vamos a entrar sobre la norma. Dame la siguiente. Bueno, vamos a hablar de Cadereyta en específico, porque ahí empieza la confusión. En Cadereyta hay una cosa que se llama el dióxido de azufre, y el dióxido de azufre lo que te sirve es para que tú puedas medir la calidad de aire, cuánto dióxido de azufre existe de acuerdo a los equipos. Y ciertamente, la refinería produce alrededor de casi el 92% del total del dióxido de azufre que está en la zona metropolitana de Monterrey. Eso yo lo confirmo, ya hice el cálculo y es el cálculo. Cuando yo me voy a la parte de las toneladas de dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, solo es el 8%, comparado con el gas natural, que es el 59%. Entonces, lo que hay que dejar, si le siguen la que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, aquí que se escuadró la presentación, pero bueno, lo que quiere decir que la mayor cantidad de gases que se producen en la zona metropolitana de Monterrey es por el gas natural que se produce de las plantas de electricidad y la industria. Hay una cosa importante, ¿le da la que sigue? Hay una cosa muy importante. Ahí dice la norma 148. Aquí vamos a empezar. Las refinerías en nuestro país, hay una norma que salió cuando se iniciaron y se actualizó en el año 2006,
es esta norma, la 148 de Semarnat, la cual por medio de un balance que tenemos que hacer nosotros de cuánto crudo y el tipo de crudo que está entrando, se determina cuánto azufre tiene ese crudo. Por ejemplo, el que entra en Cadereyta está entre 2.5% y 3% de peso de azufre por cada barril que está entrando. Hicimos un cálculo y la norma 100 te dice, de todo ese azufre que entró en el petróleo crudo, de todo el azufre que tú recuperas en las desulfuradoras que tú tienes y en todo lo que tú tienes, solo te permito que quemes el 10%. Ahí es cuando el presidente hoy en la mañana está diciendo que va a presentar esos datos. Pues hay que estar a la espera si realmente los datos de Pemex te están diciendo que están quemando no más del 10% del azufre que se recupera. Si no están cumpliendo, entonces ahí hay un inconveniente. ¿Qué es lo que propongo yo? Muy fácil. Si la norma dice que quemas el 10% y ese 10% ya lo vimos que genera el 98%, si le dan para atrás tantito, por favor. ¿Más? Una más. Si da 92%, ¿qué es lo que harías tú? Bueno, disminúyelo al 1% y ya ese 92% caería al 20 o el 30% total de dióxido de azufre, porque ya disminuyo la cantidad de que puedo quemar. Bueno, no me satisface eso. Bueno, quítalo. Di que no puedes quemar nada. Entonces ya tendríamos y eliminaríamos eso. Pero el problema no radica ahí. Si le dan la siguiente, el problema es que la refinería, que es lo gris, comparado con lo amarillo, que es el gas natural, entonces, y lo que es los automóviles y los de diésel, ahí es donde tenemos que estar concentrándonos en las zonas metropolitanas como de Guadalajara, Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México. Gas natural transformado para electricidad, ¿verdad, Ramses? Electricidad, y acuérdense que las industrias utilizan el poder calorífico del gas natural para procesos de siderúrgica, alimentos o cualquier otro proceso que necesita el calor que puede producirse por medio del gas natural. Y acuérdense que en Monterrey la mayoría de los hogares consumen gas natural, no gas licuado de petróleo. Qué gran dato, Ramses, porque la molécula del gas natural es una de las moléculas más ligeras. Se considera en la matriz energética y si conectamos y tenemos la suerte de que coincidas con Alonso, el gas natural ha estado peleado por todas estas empresas por ser pues uno de los combustibles más barato. Entonces, estamos en todo caso frente al gran dilema de establecer nuevos controles para el gas natural, porque el gas natural está llegando a manos llenas, Ramses. No, sí, no son las refinerías. No, lo que estamos viendo, por ejemplo, el gas natural, hay que dejarlo también otra cosa claro. Nosotros vamos a depender de Estados Unidos hasta dentro de 5, 7, 8 décadas más del gas natural, porque nosotros no lo producimos el suficiente. Y nosotros prohibimos el fracking aquí en México. Entonces, querramos o no, tenemos que comprarle el gas natural. Entonces, hay otro dato muy importante, es que se me olvide. A ver, de acuerdo a los datos de inversión extranjera directa y cálculos que hicimos por ahí, en México más o menos se invierte entre la parte pública y privada más o menos como 1.5 billones de pesos al año. A Pemex se le asigna 1 billón de pesos y los privados invierten como 400 mil millones de pesos, más o menos, entre todo el sector energético. Ahorita hicimos un cálculo y para el año 2025 se necesitan 2.5 billones de pesos en el sector de energía por todo lo que viene del nearshoring y todo lo que estamos platicando. Aquí hay una gran inconveniente y creo que independientemente, yo no me meto en política ni nada, yo doy los datos duros, es que... Yo tampoco, Ramses, no me gusta, no le entiendo, no quiero. No quiero yo tampoco. Entonces, por ahí, si se acuerdan, vamos a tener este año 2024 un déficit de 1.7 billones de pesos. Sí, la deuda 5%. Pública, la deuda pública total, la deuda pública es de 14 billones. La deuda pública. Ya sabemos que la deuda está dividida en 3 grandes rubros. Entonces, ¿qué significa esto? Que si a Pemex y Comisión Federal de Electricidad nosotros queremos aumentarle la cantidad de dinero, bueno, pues se tiene que abrir el déficit y tendremos que endeudarnos más, cosa que no debería de pasar y no deberíamos hacer eso porque se ha tratado de controlar, pero bueno, la deuda ha subido, la deuda pública.
El inconveniente aquí es ese billón que falta de inversión que se necesita en la energía, ¿quién lo va a poner? Entonces, si tú vas a abrirte para que vengan empresas para el nearshoring y pueden venir a 2, 3 años y después en el cuarto, quinto año ya no les va a convenir porque va a ser muy caro, entonces, ¿cómo le hacemos para tener acceso a energías baratas? ¿Cómo le hacemos para que el diésel, por ejemplo, y este dato es muy importante, en Cadereyta se produce solo diésel de bajo azufre, porque en las zonas metropolitanas no está permitido consumir diésel de más de 15 partes por millón, que es el diésel de bajo azufre. ¿Cómo le vamos a hacer para sustituir todo esto que yo estoy platicando? Entonces, no es simplemente el hecho de proponer, sino es el hecho de decir que en el sector de energía, cualquier cambio radical que se tenga que hacer, alguien tiene que pagar y tiene que poner el dinero privado. Exacto, Ramses. Con este tema, que me parece que es el fundamental, dado que ya nos has develado que hay por ahí una, esperemos, malinterpretación y que no sea intencional desinformar con el tema ambiental, Ramses, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Alonso Romero, que ya está aquí con nosotros. Alonso, bienvenido, gracias por estar aquí. No te escuchamos, Alonso. Hola, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos perfecto. Sí, Alonso, hola, está aquí Ramsés. conmigo Ramses. Gracias toda la audiencia. Ya les había anunciado que venías. Les decía que eres ingeniero en desarrollo sustentable, también egresado del Tecnológico de Monterrey. Eres maestro en mercados y finanzas energéticas por la Universidad de Edimburgo y has colaborado como consultor, sabes de transición energética del Banco Interamericano de Desarrollo dentro del marco de cooperación con el gobierno mexicano, y también pues tienes experiencia en mercados financieros dada tu participación con la Sociedad Hipotecaria Federal y sabes de transición energética. Alonso, quiero por favor que comentes esto que nos decía Ramses. Necesitamos urgentemente inversión, pero yo agregaría, necesitamos inversión limpia, pero inversión que transfiera valor al mercado y no solamente que se los dé a algunas empresas, y que necesitamos hacerlo rápido, cuidando el medio ambiente. ¿Qué sugieres ahí, Alonso? Sí, sin duda es todo un reto. Creo que la parte que comentaba Ramsés de que falta dinero, pues siempre se ha estado, digamos, en el contexto del gobierno actual y también de las propuestas de los posibles gobiernos que vendrían, se ha mantenido la participación de la iniciativa privada, ¿no? En ciertos porcentajes, diferentes concepciones de lo que tiene que hacer la iniciativa privada y de lo que tiene que hacer el Estado. Pero realmente nunca se ha cerrado la puerta por completo, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una malinterpretación de lo que pasó realmente en este sexenio, que era necesario poner orden, ¿no? Y ahora vemos también que la iniciativa privada también está dándose cuenta que es necesario poner orden en el crecimiento del sistema eléctrico nacional, porque si nosotros, si se abre la llave a pónganse como quieran, donde quieran, cuando quieran, vamos a llegar a un crecimiento del sistema eléctrico nacional, en este caso, muy desordenado y que termina siendo no el más eficiente y no el de menor costo, ¿no? No es la expansión de menor costo. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque igual y permitimos carretadas de dinero de inversión, pero al final de cuentas termina siendo todo alguien lo tiene que pagar. Y sí, alguien lo tiene que pagar al momento de invertir, pero también alguien lo tiene que pagar al momento de consumirlo. Entonces, si hacemos una expansión desordenada del sistema eléctrico nacional, nos va a salir al revés porque vamos a tener sí mucha capacidad de generación, sí mucha energía, pero nadie va a querer comprarla o vamos a terminar disminuyendo el ritmo de crecimiento industrial porque vamos a encarecer la base del todo sistema económico, que es la base energética, ¿no? Entonces también hay que entenderlo desde el punto de vista de que sí queremos una expansión rápida, pero tiene que ser una expansión con un criterio de la expansión del menor costo posible. Eso es uno. Y la otra es que pues, los modelos de financiamiento que se utilizan, sobre todo en el sector energético, en el sector de infraestructura, pues realmente nunca requieren que tengas tú el 100% del capital y lo inviertas, ¿no? Vemos que la iniciativa privada lo ha hecho mucho
por mucho tiempo, y pues es todo el tema del financiamiento estructurado y los proyectos de inversión con fuente de pago propia. Básicamente eso pues quiere decir que tú apalancas el proyecto, y lo que siempre se hace es que se apalancan los contratos de compraventa de energía eléctrica, en este caso de la Comisión Federal de Electricidad. Se ha hecho eso durante mucho tiempo, y de esa manera, pues con una inversión de capital mínima, se pueden hacer proyectos muy grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues, el dinero se puede buscar en organismos internacionales a tasas muy atractivas, bonos verdes, fibras, todo este tipo de cosas. Existen los mecanismos financieros en donde no necesariamente tiene que salir del presupuesto. Claro, sería una deuda, pero no es un tipo de deuda que se va a, digamos, a terminar pagando con más impuestos o cuestiones así, sino que son deudas que se pagan con los mismos proyectos de infraestructura que se generan, ¿no? Y eso es normal, común en el sector financiero, y se conocen como proyectos de financiamiento con fuente de pago propia, ¿no? Muy bien, gracias, Alonso. Tocaste un tema fundamental que tiene que ver con cómo sí se puede tener participación entre los interesados, entre las empresas, dejando valor a la economía. Ramses, yo quisiera sobre este punto preguntarles a ambos, ¿qué sucede cuando en campañas políticas no se tocan los temas coyunturales y estructurales y se vuelve como al pasado una década? ¿Y qué le pasa a una economía y a un sistema de energía cuando se va, al menos en las propuestas políticas, tan atrasado? ¿Qué es lo que deberíamos estar observando en este punto para poder, pues, superar el shock que fue la fallida o la reforma al sector eléctrico? ¿Por qué se regresan 10 años y no ven, no hay información, Ramses? ¿No lo están viendo? ¿Qué opinas tú? Bueno, a ver, yo creo, a ver, si vamos a hablar en la parte del sector de energía, a ver, hay que ir a algo muy importante. Hoy la Comisión Federal de Electricidad tiene el control del total de la generación de la electricidad en ese país del 75%. ¿Qué incluye este 75%? Es lo que genera con sus propias plantas, que se suman lo de Iberdrola hoy en día, más los contratos PIE, que en algún momento todavía hay algunos, más los contratos de subastas de largo plazo, en donde los PIEs y estos de subastas de largo plazo, en lo que está ahí, en el permiso que está por la Comisión Rural de Energía, indican que tienen que ser vendidos solo a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de, sobre todo, de la generación de la electricidad sobre el control. Y lo que vemos ahorita es que el SENACE le están volviendo a decir que tiene que regresar en el despacho a como estaba antes de la propuesta que estuvo en discusión y que puso en un paro al sector eléctrico, sobre todo las inversiones, que lo podemos ver en la inversión extranjera directa, que han disminuido más de un 50% si comparamos del inicio del año 2018 a la fecha. Con toda esta información, yo creo que el problema, estamos distorsionando el mercado del sector eléctrico, porque el problema no es la generación de la electricidad, porque hay la capacidad suficiente, que tenemos más de 80,000 megawatts instalados y todo lo que tenemos hoy en día. El problema creo que debemos de concentrarnos en que el mayor costo que se tiene por cada kilowatt que se está dando al usuario final, y sobre todo a la parte doméstica, está en la transmisión y distribución, donde representan entre el 40 y el 60% del total de los costos, y la generación de la electricidad a veces no pasa del 30%. Ahí el problema es que, como sabemos, no es una inversión que tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad, porque es una potestad que le dio la nación para controlar la transmisión y distribución. Y lo que vemos, por ejemplo, los datos de Prodecen y todo, que se ha invertido muy poco y se han metido muy pocos kilómetros, no se ha hecho el reforzamiento necesario. Y el año pasado lo vimos en junio, sobre todo la red de distribución, donde teníamos grandes problemas por la gran demanda que hubo en un momento dado por las temperaturas que se pudieron observar. Entonces, creo que lo más importante, y creo que cuando revisas el balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad, estaría más negativo de lo que salió si no le hubieran dado el subsidio de más de 80,000 millones de pesos, que está considerado como parte de sus ingresos. Si la Comisión Federal de Electricidad no dieran ese subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaría en pérdidas.
Y nosotros en nuestros recibos, bueno, no tendríamos la ayuda gubernamental, que es una parte fundamental que se tiene para los recibos en ciertos lugares. Entonces, yo creo que el sector eléctrico hoy en día, y lo veo yo en la inversión extranjera directa, sobre todo las inversiones en la parte de generación y el sector eléctrico, se llegó a tener una inversión demasiada alta de más de 4,000 millones. Por ejemplo, en el 2006 fue de más de 5,000 millones de dólares cuando se pusieron las primeras plantas de contratos PIEs, y luego vimos las inversiones que se colocaron en el 2018 ante los cambios que se estaban teniendo, y hoy estamos viendo casi una contracción de más del 50% de nuevas inversiones. Si la Comisión Federal de Electricidad hoy en día, con los modelos de financieros que se está tratando de apalancar, pues es muy complicado, y con el costo del dinero que estamos viendo hoy en día, que a nivel mundial, dependiendo dónde lo busques, pues son tasas muy altas todavía, y es muy complicado pues apalancar proyectos. Ya lo hemos visto en varias partes del mundo, en ciertos proyectos que se han separado por los costos de los dineros. Entonces yo creo que lo más importante que hay que dejarle al público, que las reformas, cambios, modificaciones y todo lo que se está proponiendo hoy en día, simplemente estamos haciendo que el fracaso del sector energético sea más evidente, y ante una falta de planeación de largo plazo, donde debemos de ponernos de acuerdo en dónde debemos de estar, no en el sentido de que cumplamos con el 35% de energías renovables y energías limpias, sino cuál es el propósito de tener un sector eléctrico y cuál va a ser lo que debe de cubrir de la demanda. Entonces, ahí nos falta planearnos. Muchas gracias, Ramses. En ese sentido, Alonso, tú y yo hemos platicado de lo importante que es la rectoría del Estado en el desarrollo de los proyectos estratégicos. ¿Tú cómo lo ves en este punto, Alonso? Gracias. Sí, primero yo concuerdo con Ramsés en el tema de que lo que falta es una visión de largo plazo, realmente, una visión que no está presente desde mi perspectiva, ya esto ya es un tema mío, desde mi perspectiva no está presente ni en ningún mecanismo de la reforma del 2013, ni en la forma en la que se implementó, ¿no? Ni en los principios rectores ni en la forma en la que se implementó esa reforma está presente la planeación de largo plazo. Ahora toca un tema muy importante, que es lo de las redes de transmisión, y ese es un tema añejo, y además es un tema que se replica en todo el mundo. O sea, no es un tema de que las redes de transmisión en México sean del Estado o no, o sean privados. Vemos que en Estados Unidos, en muchas áreas donde son redes privadas, tienen indicadores de confianza, de confiabilidad, que se conocen como SAIDI y SAIFI, de frecuencias de fallas, que son muchísimo mayores a los que se observan aquí en México. Entonces, el estado de las redes de transmisión en todo el mundo se va a ver muchísimo más complicado, precisamente porque las redes fueron diseñadas de una forma y ahora estamos agregando un tipo de tecnología que requiere otro tipo de red y que además no necesariamente incrementan la capacidad de energía de la misma manera que otros tipos de tecnologías podrían implementarlo, ¿no? A esto se le conoce como capacidad de carga efectiva, y esas son muy diferentes. Entonces, y eso es lo que vimos que pasó, ¿no? El desorden que se generó por esa falta de planeación a largo plazo y la falta de rectoría justamente en el proyecto de infraestructura más grande. Eso lo tiene que entender el auditorio. Una cosa que es una maravilla de la red eléctrica mexicana es que es la máquina más grande de todas. Está conectada en todo el territorio nacional. Todas las casas están conectadas entre sí. O sea, es una cosa increíble que todo el territorio nacional esté interconectado entre sí, y es una máquina grandotototota que cubre todo el territorio nacional, y todas las generadoras están conectadas entre sí y giran a la misma frecuencia. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, el proyecto de infraestructura más grande de este país, que es la Red Nacional de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, acompañado de la capacidad de generación, porque así se tiene que ver, es una máquina en conjunto. Eso se separó y se dejó pues, a entender de no sé quién en dónde se pusieran los proyectos de generación y luego en dónde se pusiera o cuáles de esos se conectaran, ¿no? Entonces, esa falta de planeación a largo plazo que viene porque pues, el Estado perdió toda la rectoría, ¿no? Inclusive los planes de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional por ley son indicativos. Eso quiere decir que pueden pasar o no pueden pasar.
Eso también, qué certidumbre le da a la inversión privada, ¿no? Ahora vemos mucho el tema del nearshoring y pues, exactamente dicen, bueno, yo no sé si lo que sale en el Prodecen se va a hacer o no se va a hacer. Y eso es un tema que vienen reclamando desde el primer Prodecen, ¿no? Entonces, eso pues, viene porque el Estado perdió toda la rectoría. Sí, se dice que la tiene, sí, se dice que, pero es una rectoría en cuestión de corto plazo. En el corto plazo, el Estado, a través del SENACE, calcula el despacho, indica el despacho, pero no hay una rectoría que obligue a que sea una cuestión de largo plazo y a buscar que sea una expansión en los mejores términos para todos y en el menor costo posible. Alonso, muchísimas gracias por haber participado esta noche. Ramses, ya se nos acabó el tiempo, pero me encanta cómo llegamos a un punto de complejidad impresionante que nos demuestra, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que hay discusiones que, como en el caso del ambiental, se pueden superar con la información correcta. Hoy Ramses Pech nos aclaró de dónde viene la contaminación. Claramente tenemos un tema con el gas natural. Y por otro lado, llegamos a un punto en donde la discusión sobre la estrategia de largo plazo no se ha dado. Y no puede ser que estemos atorados entre si importamos o no importamos. Quisiera agradecerles y despedirlos. Un comentario final, un minutito para cerrar esta economía social. Ramses. Bueno, hay que entender dos cosas muy importantes. La transición energética no es simplemente cómo genera la electricidad, sino debe de incluirse cómo dejar de utilizar los combustibles fósiles bajo una planeación de largo plazo. En el sector de energía, cualquier proyecto tiene una planeación de corto, largo plazo y en el cual todo está inmerso en un dinero. La pregunta no es quién lo ponga, sino es cuánto te va a costar hacer ese proyecto porque te tienes que apalancar o si va a ser por una inversión pública. El problema va a ser si en México no nos ponemos de acuerdo en un plan de largo plazo, el fracaso que hoy tenemos en el sector energético ante la falta de inversiones que pudieran ayudar a incrementar los 2.5 billones de pesos que necesitamos, vamos a tener un problema a partir del año 2040 y esto va a afectar a las generaciones actuales porque todo lo que venga del nearshoring y todo eso pueden ser inversiones golondrinas al no tener una confiabilidad tanto de la energía eléctrica como la infraestructura de los combustibles necesarios para poder tener dependiendo del tipo de industria. Muchas gracias, Ramses, como siempre. Alonso, comentario final. Sí, yo diría que es importante, concuerdo, la planeación a largo plazo. Creo que hay un proyecto que sí considera eso eh, como el eje central de ese proyecto energético, que es la planeación a largo plazo. Pero también tenemos que entender que el sector energético es un sector que es la base de todo lo demás, ¿no? Sin energía no hay economía, sin energía no hay nada, ¿no? Entonces hay que verlo desde una perspectiva en la cual se tiene que considerar el sector energético más allá de algo que puede generar ganancias para la iniciativa privada o para el Estado. Tiene que verse como una base, como potenciador del desarrollo económico y como el gran potenciador de una vida digna, de acceso a oportunidades, de acceso a mejores salarios, a mejores servicios. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que dejar muy claro y que hemos visto que eso se ha intentado en este gobierno. Y como un dato que a mí, cada que lo veo y que lo recuerdo, me parece impresionante, es el valor que tienen las empresas estatales, ¿no? Siempre se habla del costo de oportunidad de usar dinero en las empresas estatales, pero nunca se habla del costo de oportunidad de no tenerlo. México en particular, en la crisis del 2022 energética, a México le costó 19 mil millones de euros. A Alemania le costó 256 mil millones de euros. Si fuera un tema, digamos, si México le hubiera costado lo mismo per cápita que le costó a Alemania, estaríamos hablando de que en México la crisis energética hubiera costado 450 mil millones de euros. O sea, son montos descomunales, ¿no? Entonces, siempre criticamos en el corto plazo el hecho de rescatar las empresas estatales, pero no nos damos cuenta del costo de oportunidad que sería no tenerlas, ¿no? Y ahí está la comparativa clara. O sea, en vez de que nos costara 400 mil millones de euros, nos costó 19 mil millones de euros y tuvo los mejores resultados
en cuestión de control de inflación y en cuestión de control de los precios de los energéticos. Pues creo que eso siempre hay que dejarlo claro y hay que tenerlo muy en mente, que no solo es un tema de utilidades privadas o del Estado, ¿no? Es un tema de bienestar, de acceso a oportunidades e incluso de vida o muerte. Sin duda, Alonso Romero, Ramses Pech, gracias por estar aquí esta noche en Economía Social y ojalá pronto podamos volver a platicar. Muchas gracias. Gracias, que Gracias, tengan sí. buena noche y cuídense, que tengan buena Gracias, hasta semana. luego. Gracias, hasta pronto a estos expertos, Adiós. a este combo en materia de energía. Amigos, pues la verdad es que yo quiero regresar a mi metáfora de compro una casa o la rento. ¿Qué pasa si tú rentas una casa y de pronto, Dios no quiera, te mueres y dejas a tu familia sin una protección? Tienes una hipoteca, te mueres, entra el seguro y tienen una casa tus familiares. Es un poco lo que creo que trató de decirnos Alonso. Tenerlo o no tenerlo hace la diferencia. La rectoría en este momento en que la globalización 3.0 nos impone bloques, pero curiosamente también actitudes soberanas como nunca. Estados Unidos mismo está protegiendo su mercado con traer proveedores aquí. América del Norte ya no los quiere en China. Amigos, pues me encanta que hayan estado aquí. Les dejo un saludo. Lupita, Apolo Ayala, Ramiro, Anthony Batista, Descifro, Lolita Adalbert, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de los derivados. Yo creo que podemos hablar de ese tema. Fíjense que les quiero dar una noticia. Debido a que vamos a iniciar una especialidad sobre indicadores financieros los días miércoles y jueves, tenemos que recorrer o tenemos que cambiar el horario de economía social. He pedido la anuencia y el apoyo del maestro Julio Hernández y vamos a cambiar economía social los martes y los viernes. Entonces, espero que nos sigan favoreciendo en el mismo horario a las 8 de la noche. Yo sé que los viernes a veces son un poco de salir a bailar y de distraerse, pero ojalá se puedan quedar conmigo. Será durante 8 meses, vamos a estudiar esta especialidad en el MIDE, en el Banco de México, que nos aceptaron, y pues ojalá nos veamos el próximo viernes en Economía Social en viernes. Les mando un abrazo. Gracias, Juan Manuel, por todo el apoyo. Yared Arciniega, gracias a todos. Y si ustedes quieren, gracias por sus likes, por sus apoyos, por sus superchats. Nos vemos el viernes. Gracias.